Hoy quiero enseñarte qué es, cómo funcionan y cómo diagnosticar los motores actuadores del sistema HVAC de la climatización automotriz. Así que si quieres aprender acerca de este pequeño dispositivo que tengo por aquí al ladito, quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte y dejar tu like para seguir recibiendo contenido acerca de la climatización automotriz. Sin más nada que agregar, arrancamos de una vez con el contenido. Para arrancar con qué es el motor actuador del sistema HVAC, debemos saber un poco acerca de lo que es el HVAC o el cajón del HVAC en la climatización automotriz, que por aquí arribita te voy a dejar una etiqueta con un pequeño video donde hablo o doy una breve explicación de lo que es un cajón HVAC, ya que este tipo de motor actuador va precisamente en el cajón HVAC. Como lo he dicho en otras ocasiones, HVAC, sus siglas en inglés es Heating, Ventilation, Air Conditioner, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Este cajón HVAC comprende esos tres elementos de la climatización automotriz. Y como al estar junto la ventilación, la calefacción y el aire acondicionado, el motor actuador es el que viene a cumplir un papel fundamental de separar el aire frío del aire caliente o del aire fresco del medio ambiente. En este caso, como la recirculación al abrirse permite entrada de aire de afuera hacia adentro de la cabina del vehículo, pues para separar todo eso necesitamos un motor actuador, que de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es el motor actuador? Sencillo, como su nombre lo dice, es un motor. Es un motor de corriente continua de 12 volts que va metido en una carcasa con un conjunto de engranajes para mover un eje o mover una palanca, que es la que nos va a hacer mover la compuerta del sistema HVAC para separar el aire frío del aire caliente o mezclar aire frío y caliente cuando queramos cierta temperatura, o también mover la compuerta de recirculación para dejar que entre aire del exterior hacia el vehículo, o cerrar la recirculación para que solo circule el aire de nuestra cabina. Entonces eso es el motor actuador del HVAC, un motorcito de 12 voltios de corriente continua para mover las compuertas del sistema de climatización de nuestro vehículo. Al ser un motor de corriente continua es reversible. ¿Qué es reversible? Pues que, digamos, él se alimenta con positivo y negativo, o 12 volts y masa con dos pines, ¿verdad? El motorcito directamente, el motor, y al nosotros invertir la alimentación o el flujo de corriente, él va a invertir su giro. Ya más adelantico los ejemplos van a ir mejor. Aquí estamos definiendo el concepto. ¿Cómo funcionan estos motores? Pues ellos empiezan a entrar en funcionamiento cuando nosotros apretamos nuestro botón de recirculación. El motor empieza a moverse y cerrar la compuerta de recirculación o abrirla, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos. Cuando apretamos el botón de mezcla de aire caliente o frío o calefacción, él también empieza a moverse para mover a su vez la compuerta que mueve o que permite que el aire caliente se mezcle con el frío para tener la temperatura en la salida de la rejilla que nosotros estemos solicitando. También al seleccionar nosotros si queremos dirección de aire un poco hacia los pies y hacia el frente, o solamente hacia el frente o solamente hacia los pies, o cuando queremos desempañar el cristal de nuestro vehículo, que apretamos ese botón, sale pues la alimentación hacia el motor para que entre en funcionamiento y mueva la compuerta que mueve la dirección de aire, ¿ok? Entonces, cuando el cajón HVAC es totalmente eléctrico, trae tres motores, uno para la recirculación, uno para dirección de aire y uno para la calefacción. Hay cajones de HVAC que lo combinan eléctrico con los que son de guaya o de cable, que las compuertas se mueven es con una guaya, pero vamos a enfocarnos en este que es eléctrico porque vengo hablando o dando las clases de los componentes eléctricos de la climatización automotriz. Entonces ya sabemos qué es un motor eléctrico y su función es mover las compuertas. Como lo dije al principio del video, este motor tiene una función muy importante, ya que cuando él se llega a dañar o tiene algún problema y no cumple su función bien, el HVAC no va a trabajar bien y puede ser que nuestra climatización, dependiendo de lo que queramos, si frío o caliente, no nos va a funcionar bien. Si el motor, digamos que estamos utilizando y queremos aire acondicionado y de repente él se traba, ¿verdad? El motor se daña y se queda como abierto y mezcla aire caliente con el frío, no vamos a tener una buena calidad de frío. Si el motor de la recirculación se daña y se queda la recirculación abierta, va a entrar aire fresco del medio ambiente, se va a mezclar con el aire de la cabina y nos va a restar calidad de frío, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy importante este motor en nuestro sistema de climatización. Otro punto, este tipo de motor son siempre controlados de manera electrónica, ya que cuando el sistema HVAC trae estos motores eléctricos o el sistema HVAC es eléctrico, porque lo viene, como les dije, de cable y también por vacío, como les
explico en el video que les dije que visitaran arriba. Cuando es eléctrico, siempre se va a controlar por botones que tienen comando electrónico para poder que actúe el motor. Así que es un punto muy importante. El HVAC, cuando tiene motores eléctricos, su control siempre va a ser electrónico. Y todos estos motores en todas las marcas y modelos son iguales. Son motores de corriente continua de 12 voltios reversible para poder mover las compuertas de un lado a otro. Ahora, ellos, al ser eléctrico, obviamente tienen un conector para ser alimentados. Hay motores de estos que vienen 2 cables, 3 cables y hasta 5 cables. Ya dependiendo de la marca o modelo, el fabricante lo pone a trabajar de una manera u otra, pero básicamente el principio es el mismo. Motor reversible. ¿Ok? 12 voltios, corriente continua. Entonces, cuando el motor es 2 cables, lo único que le va a llegar es positivo y negativo para moverse en un sentido y se va a invertir el positivo y negativo para hacerlo girar en otro sentido. Ese motor va a ir conectado a una computadora de HVAC o a un amplificador de HVAC, que es la que le va a dar el sentido de giro al momento en que nosotros solicitemos alguna petición en el control. Entonces, la electrónica en este caso la va a llevar la computadora que esté controlando ese motor. ¿Por qué debe llevar electrónica? Porque digamos que esto es una compuerta, ¿verdad?, de recirculación, y aquí está totalmente cerrada, totalmente abierta, totalmente cerrada, totalmente abierta. Y ella cierra en un tope y abre y tiene otro tope acá. ¿Ok? La compuerta, que ahora vamos a ver unos videos por ahí o por ahí le voy dejando imágenes. Entonces, cuando llega acá, ¿cómo sabe la EQ que ya debe de darle alimentación? Porque es una alimentación que llega, ¡pum!, hasta que el motor se cierre y ya la quita. Porque si la deja pegada, el motor va a seguir y va a seguir ejerciendo fuerza y lo que va a hacer es que el motor se va a fundir, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos motores, su control tiene que ser con electrónica para saber cuándo se va a dejar de alimentar, que eso también lo vamos a explicar más adelante. Pero voy a dar un pequeño repaso acá para ir con los ejemplos en vehículos y tratar de hacer el video más rápido. Por lo menos los motores que son 2 cables, hasta donde yo he visto, la electrónica la trae el módulo del HVAC. Cuando solicitamos, vamos a enfocarnos con el motor de recirculación. Cuando solicitamos abrir la recirculación, ¿verdad? Al llegar acá, ¿cómo sabe el motor, cómo sabe la EQ que ya debe de darle alimentación? La EQ tiene un conteo, vamos a decirlo como de pasos del motor. Desde que el momento en que apretemos y él es alimentado, la EQ va contando, vamos a decir, tantos segundos para determinar cuándo la compuerta se cerró. ¿Ok? Digamos que aquí está en este punto está en 0 y al llegar acá está en 100. Entonces, a medida que esto se va moviendo, la computadora va leyendo, va 20, 30, 100, corta la corriente, ya sabe que se cerró. En cierta manera, la EQ monitorea el movimiento de la compuerta o el movimiento del eje del motor como tal. Si en la apertura de la compuerta el motor se traba, la computadora va a estar leyendo ese conteo y va a ver que ese conteo se queda pegado, digamos, en 50, se quedó a la mitad. Ahí la computadora va a determinar en un tramo corto de segundos que se quedó muy fijo en 50 de que hay un error o hay un problema en el motor o en la compuerta y va a cortar la alimentación y va a arrojar un código de error, ya que en muchos vehículos que tienen electrónica genera código de error por los motores actuadores. Entonces, básicamente el 2 cables funciona de esa manera. Más adelante les voy a dejar un ejemplo con un motor de 2 cables. El 3 cables, gente, el 3 cables es para más que todo los vehículos que no usan una computadora muy sofisticada para el aire acondicionado, sino que usan amplificador. Y es 3 cables. 2 cables son para el motor reversible, ¿verdad? Y un tercer cable normalmente tiene un positivo fijo o un negativo fijo para darle la estabilidad mejor al motor y saber cuándo cerrar o dejar de mandar voltaje, ¿verdad? O dejar de mandar alimentación porque ya está cerrado. Es como el tercer cable es como un voltaje o una masa de retroalimentación, ¿ok? Vamos a decirlo así. Que también tengo otro ejemplito con un vehículo que tengo por aquí. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, el 5 cables, gente, más que todo son para modelos que están saliendo más nuevos. Los 2 cables que va a llevar el motor, 2 de los cables que va a llevar el motor va a ser para alimentar positivo y negativo el motor reversible y otros 3 son potenciómetros, ¿ok? Es un potenciómetro que usa el motor, entonces el motor como tal también trae una electrónica y con el potenciómetro es que la computadora determina la posición del eje del motor o de la compuerta y a través del potenciómetro también la computadora lo va a hacer que se frene en algún punto cuando, digamos, los sistemas de aire acondicionado son automáticos, que tú sabes, uno prende el sistema de aire para que se controle automáticamente y muchas veces empieza a soplar duro y va bajando el soplo a medida que la cabina va agarrando alguna temperatura. Entonces, el sistema HVAC controla la climatización del vehículo por su cuenta, entonces va moviendo las compuertas por su cuenta, la de temperatura, la de dirección de aire y lo monitorea
a través también de ese potenciómetro que usa el mismo motor, aunque en los dos cables, en los motores que trae dos cables, también la computadora hace la misma función. ¿Cómo vamos a saber cómo funciona bien el motor? Señores, con los diagramas eléctricos. Con los diagramas eléctricos es que vamos a ver que cuando el motor es dos cables, simplemente es un motor sencillo con una resistencia, o sea que su embobinado trae obviamente una resistencia. Vamos a ver el tres cables, que pues lo que tiene son, con los diagramas vamos a saber cómo funciona el tres cables, si es masa que le llega en el terminal para la retroalimentación o si es positivo. Y el 5 cables, con los diagramas que vamos a ver de los 5 pines cuáles son los 2 que alimentan el motor y cuáles son los otros 3 que es de potenciómetro. Por eso es muy importante aprender a la lectura de los diagramas, que siempre los invito a que ustedes mismos busquen contenido hasta que yo pueda pues darle como una pequeña capacitación basada en el sistema de climatización o el aire acondicionado. Así que bueno, muchachos, creo que ya tengo explicado aquí qué es y cómo funciona el motor y cómo diagnosticarlo. Puede ser con escáner, puede ser con pinza lógica también, con punta lógica, perdón, ya que debería llegarle voltaje y masa al motor, ¿verdad? Independientemente si es 2, 3 o 5 cables, pues sabiendo cómo funciona el motor y cómo se interpreta en el diagrama, podemos aprender a diagnosticarlo, ¿ok? Y para aprender a diagnosticarlo un poco mejor, nos vamos a ir ahora sí con ejemplos en los vehículos, que nada más tengo ejemplo con 2 cables y 3 cables. Con el 5 cables no tengo ejemplo porque en estos días no me han llegado vehículos que tengan 5 cables, ¿ok? Por lo menos motores actuadores de 5 cables, la Ford Explorer 2013, que sí me llegó una hace días, pero hice un diagnóstico rápido con escáner y no pude obviamente grabar nada de eso porque debe quedarse el vehículo acá un buen rato para yo, tú sabes, hacer mi video mientras los muchachos van trabajando y no quitarle tanto tiempo al cliente. Así que bueno, vamos con los ejemplos que tengo. Ok, vamos a empezar mostrándoles acá el motorcito de recirculación en esta Jeep Liberty, ok. Está bueno, aquí pueden ver que esto está requete sucio, ¿no? Hace falta mantenimiento y un buen mantenimiento, ¿no? Pero bueno, no es el tema del video. Aquí tenemos la punta lógica y tenemos el vehículo, el switch en on, tenemos el mando apagado y él está, vamos a poner el flash, no tengo mucha batería, está cerrado, ¿ok? Esto es un empalme o un conector que lleva hasta el motorcito que ahí está pegado, ¿verdad? A la compuerta. Vamos a prender el ventilador, ¿verdad? Ahí lo prendí porque creo que no se activa el mando, no se activa él si no tiene el ventilador prendido, ok, por un sistema manual. Entonces ahí está cerrado y vamos a ver qué corriente tiene por acá para probar el voltaje, ¿no? O lo que llegue acá. Vamos a poner la punta de una manera cómoda, ¿no? Vamos a ver ahí. Ok, voy a apagar el flash, gente, porque tengo poca batería. Ahí puse en un lado y no hace nada, y puse en el otro y no hace nada. Bien, voy a darle acá. Ahí hizo, ¿verdad? Y cerró. Le voy a volver a dar. Ahora llegó masa. Vean, en el mismo cable no lo he cambiado. Y abrió, cerró. Ok, ahí le di. Abrió la compuerta. Le voy a dar a que cierre. Ok, ven, invierte la polaridad. En este caso, en esta Jeep Liberty, este es el HVAC, el controlador, la ECU, ¿ok? Ella desde acá manda de una vez la corriente por un lado para cerrar y después por el otro lado para abrir. O sea, invierte la polaridad, la masa y el voltaje, dependiendo de si quieres abrir o cerrar al momento de pulsar acá. Este es 2 cables, sencillito el motor, ¿ok? ¿Cómo se frena el motor? ¿O por qué ella deja ya de mandar corriente y cómo sabe de que llegó a tope? Bueno, vamos a explicarlo con el escáner, esperemos que sí. Aquí tengo el escáner, ¿verdad? Vamos a flujo de datos. Aquí en el escáner seleccioné varios parámetros que dice interruptor de circulación encendido, ¿verdad? Porque este dato monitorea de que aquí tenemos encendido en el mando. Este otro monitorea los impulsos, este otro monitorea la posición meta del accionador de recirculación, la posición real del accionador de recirculación y selección de recirculación apagado. Él está ahorita cerrado, no sé por qué dice apagado, creo que es nada más cuando uno le da al switch, él se mueve, no lo sé. Este vehículo es así. A veces cuando uno aprieta los botones, como para confirmar de que uno aprieta el botón. No lo voy a hacer ahorita porque, bueno, en fin. Pero vean, ¿cómo sabe esto de que llega un tope? Yo creo que es por esto, la posición meta del accionador y la posición real del accionador de recirculación, ¿verdad? Si yo le doy ahí, vamos a ver qué hace. Ahí, vean, esta es la posición meta, que significa la que queremos, de que se abra, o sea, de que llegue a 0. Y esta es la posición
real. Vieron que esta se fue a cero porque es lo que queremos y esta fue bajando gradualmente porque allá la compuerta se fue cerrando, ¿verdad? Y de esto sigue diciendo apagado, pero como les dije, vean, creo que es al accionar el botón. Vean que le doy y él encendido y apagado. Este parámetro es para ver si este botón está funcionando básicamente como eso. Vean que volvió a cambiar acá. Entonces, más que todo en este de posición real del accionador, ¿verdad? Es que monitorea la abertura y la cerrada, vamos a decirlo así, de la compuerta de recirculación, y ya él sabe cuando la posición real llega a 0, corta la corriente, o cuando llega a 100, corta la alimentación hacia el motorcito de recirculación, y de esa manera es que se corta. Si hay alguna traba, me imagino que esto debe tener algún intervalo de tiempo, este parámetro. Si hay una traba que se queda atascado en el medio, si dura, digamos, en 50 muy tantos segundos, no sé, vamos a ponerle unos 3 segundos atascado ahí, yo me imagino que corta la alimentación y arroja algún código de fallo, ¿ok? Entonces, básicamente así funciona el de dos cables. Inyecta corriente en una posición o en otra posición para moverlo hacia atrás o hacia adelante, o abrir y cerrar la compuerta, y la ECO en este caso es la que determina cuándo ponerla y quitarla, y monitorea cuándo está abierta y cerrada, ¿ok? Y quiero que también vean, aprovechar acá, de que funciona también para lo que sería la recirculación, el control de temperatura y control de dirección de aire. Funciona de la misma manera. Aquí está el de la temperatura de aire, y si lo muevo, básicamente a la mitad lo moví, y vean que marca 49. Y si lo muevo todo, marca 100, y allá va marcando a medida que se va moviendo la compuerta, ¿ok? Lo puse en 0, ahí se cerró la compuerta, ¿ok? En este vehículo todos los motores, si no me equivoco, son de dos cables. Todos se controlan, vuelvo y repito, por el HVAC. Ok, ahora estamos en un Mitsubishi Lancer, que el motor de recirculación o los motorcitos son 3 cables. Y les voy a explicar. Normalmente cuando los vehículos no tienen tanta electrónica, este es un vehículo con electrónica sencilla, este es el amplificador, creo que no hay una manera de que él monitoree cuando se cierra o cuando se abre, o sea, de manera electrónica, cuando llega a tope como tal, cuando llega a tope, muchachos. Entonces, en este caso, cuando son 3 cables, aquí le voy a dejar el diagrama del Mitsubishi, ¿verdad? Este es el motorcito que estamos viendo acá. Este cable rojo con amarillo le llega positivo directo de fusible. Disculpen que están haciendo unas reparaciones acá en el taller y se escucha un poco un ruido, pero bueno, no puedo hacer más nada. Le llega un positivo directo de fusible bajo switch, que es lo que tenemos aquí. La punta lógica, ¿verdad? Conectada, y le voy a poner el switch en on. Y vean que le llega a sus 12 voltios. Está conectado al cable rojo con rayita amarilla. Lo vamos a poner ahora en el verde claro. Ahora está en el verde claro, ¿verdad? Y el verde claro y el amarillo acá en el diagrama dice que va al HVAC o al amplificador, y ahí es donde le llega positivo y negativo, y se invierte según queramos que esta puerta se abra o se cierra, que esta es la compuerta, ¿verdad? No tengo el vehículo en switch en on, vamos a ponerlo en on. Vean que llegan 12 voltios en el verde claro, ¿ok? Y está abierta la compuerta, aquí nos lo dice. Si le doy a cerrar, vean que le llegó masa, se invierte la polaridad, se cierra la compuerta, miren, ¿ves? Y se cortó, ¿ok? Se cortó. Yo creo que esto se corta, según lo que muestra el diagrama, que le llegue ese positivo fijo. Yo creo que gracias a ese positivo fijo que llega al final del cable rojo, es como para que el motorcito se estabilice en cierto momento, o sea, se frene, ¿ok? Entonces, creo que funciona de esa manera, ¿ok? Ya que casi todos los vehículos que revisé en estos días, que son así de botoncito y que lo que tienen amplificador, no tienen un HVAC como tal, como la Jeep de ahorita, todos traen 3 cables y tienen un positivo fijo, ¿ok? Directo a el motor. Así que bueno, así funciona este. Como ven en el diagrama, los 2 cables que van desde el amplificador hacia el motor son los que meten el voltaje, ¿verdad? Y lo invierten para que el motor gire en un sentido o en otro. Le acabo de dejar ya 2 ejemplos con estos vehículos, que son los que tengo disponibles para grabar estos ejemplos. Casualmente uno de 2 cables con una electrónica más o menos avanzada, y el de 3 cables que trae un amplificador o un controlador de HVAC. El de 5 cables, gente, no tengo ahorita un vehículo, como se los dije, para hacer pruebas en el mismo vehículo, pero como les dije, con la interpretación de los diagramas, ustedes pueden hacer un diagnóstico si tienen algún problema
con el HVAC o con las compuertas que mueven la recirculación, la calefacción y todo esto que venimos hablando, ¿ok? Y bueno, el 5 cables, ya le dije, 2 cables son para mover el motor en ambos sentidos y los otros 3 potenciómetros para controlar la compuerta o que la computadora sepa en qué posición está ubicada o en qué posición va a dejarla según lo que el ocupante solicite. Ahora, hay otro sistema, gente, o hay un mismo sistema, pero quizás un poco más avanzado o un poco más complejo que implementa Toyota desde el año 2008, que Toyota lo llama control de la red neuronal o en inglés Neural Network Control. Este sistema Toyota lo implementa más que todo en los vehículos que tienen sistemas de control para el HVAC automático. Cuando ustedes ven la botonera de donde ustedes mueven para prender el aire acondicionado y controlarlo, que tenga un botón que dice auto, quiere decir que el sistema de HVAC se puede controlar de manera automática gracias a la electrónica. Creo que ya lo hablé un poco, ¿verdad? Atrás en el video. Toyota tiene un sistema neuronal para controlar automáticamente el HVAC. Obviamente no lo voy a hablar acá, voy a hablar un pelín, porque este sistema sí sería bueno como que dejárselo a un solo video. Pero para hacerlo en un solo video necesitaría un osciloscopio para que quede bien entendible. Por el momento no dispongo de osciloscopio y por esa razón es que ustedes tienen que suscribirse y dejar su like y apoyar el canal para yo poder abarcar más cosas y porque pues los videos y el alcance me ayudan a mí y a ustedes también con la adquisición de nuevas herramientas, ¿ok? Así que bueno, este sistema Neural Network Control, Toyota lo implementa o empezó a implementarlo como para mejorar el confort dentro de la cabina en el sistema automático, supuestamente para mejorar el confort, debido a que los sentidos de nosotros como personas son bastante complejos. A mí me ha pasado por lo menos acá en el taller que a veces estamos probando un vehículo y yo y uno de mis compañeros estamos dentro de la cabina y yo siento que el vehículo está enfriando súper bien y siento la cabina súper bien, pero muchas veces le pregunto a mi compañero cómo la siente y dice, yo siento que le falta como algo de frío. Entonces, y vean lo que dice acá en un artículo de Toyota, que debido a que los sentidos de una persona son bastante complejos, una temperatura dada se percibe de manera diferente dependiendo del entorno en el que se encuentre la persona. Por ejemplo, una cantidad dada de radiación solar puede resultar agradablemente cálida en un clima frío o extremadamente incómoda en un clima cálido. Y eso es totalmente cierto. Si nosotros estamos en un clima, digamos en Bogotá a las 7 de la mañana, donde hace una temperatura ambiente de 6 a 7 grados, y tú sales a la calle y buscas manera de que te pegue los rayos del sol, te pegue el sol ya a esa hora a las 7 de la mañana, con esa temperatura, esos rayos del sol tú los vas a sentir, no los vas a sentir tan desagradables como a las 2 de la tarde, donde la temperatura está sobre los 20 grados o en 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces, son dos maneras distintas de percibir una misma cantidad de radiación solar. Podemos decir eso. Entonces seguimos con el artículo. Por lo tanto, como técnica para lograr un mayor nivel de control, se ha adoptado una red neuronal en el sistema de aire acondicionado automático. Con esta técnica, los datos que se han recopilado en condiciones ambientales variables se almacenan en el amplificador del aire acondicionado. El amplificador del aire acondicionado puede entonces efectuar el control para proporcionar el mayor confort de aire acondicionado o de climatización. El control de la red neuronal consta de neuronas en la capa de entrada, la capa de intermedia y la capa de salida. Las neuronas de la capa de entrada procesan los datos de entrada de la temperatura exterior, la cantidad de luz solar y la temperatura de la cabina en función de las salidas de los interruptores y sensores y los envían a las neuronas de la capa intermedia. En función de estos datos, las neuronas de la capa intermedia ajustan la fuerza de los enlaces entre las neuronas. La suma de esto es calculada luego por las neuronas de la capa de salida en forma de la temperatura de salida requerida, la corrección solar, el volumen de flujo de aire objetivo y el volumen de control del modo de salida. En consecuencia, el amplificador de AC controla los servomotores y el motor del ventilador de acuerdo con los volúmenes de control que han sido calculados por el control de la red neuronal. Básicamente aquí lo que te está diciendo Toyota es que ellos crearon un sistema neuronal para controlar los servomotores de los que estamos hablando, haciendo una ecuación con temperatura exterior, temperatura de cabina, radiación solar, ya que este sistema usa sensores solares en el tablero para medir o captar qué tanta cantidad de radiación solar le está pegando al vehículo, vamos a decirlo así. Por aquí les voy a dejar, vean, este pequeño esquema donde vemos las tres capas, ¿verdad? Divididas en Input, Processing, Control y
Output Processing, donde Input Processing es lo que procesa, lo que dice ellos que la red neuronal, la capa de entrada, ¿verdad? Procesa, dice Temperature System, la temperatura requerida por el sistema, Sensor Input, lo que está leyendo los sensores, y Switch Input es el switch del motor ventilador. Él procesa, vamos a decirlo por los caminos cortos, toda esta información de entrada, ¿ok? Y en la capa del medio, ¿verdad? Donde dice control, ahí donde él empieza a ejecutar su ecuación para después en la que dice output processing, es donde él va a actuar con el air mix control damper, o sea, la mezcla de aire de lo que sería la recirculación. Él va a mover eso según lo antes procesado, el blower motor, el modo de control de la ventilación y hasta abajo, hasta el mismo compresor. O sea, en estos sistemas que trae Toyota, el compresor viene de solenoide de compresión variable, que normalmente estos sistemas lo traen los motores que usan el sistema Dual BBT. Y normalmente el compresor que trae estos vehículos hoy en día traen un sensor de flujo pegado al compresor, que creo que en algunos de los anteriores videos les dije que ya por ahí tengo información para hablar de eso. Pero yo creo que vamos a dejar esto más bien para un video aparte, porque de aquí se puede sacar buen material para compartir. Para no hacer tan largo video, estos videos como son de clases, gente, se han hecho largo para que abarque pues todo. En este sistema, gente, los motores de recirculación, de dirección de aire y de calefacción van conectados en serie y ellos internamente tienen electrónica. Aparte de que el HVAC en el Corolla también tiene electrónica, estos motores también tienen electrónica y lo que traen es un conector de 3 cables nada más, pero adentro ellos tienen la electrónica, tienen potenciómetro y tienen el motor, pero son de 3 cables y estos 3 cables únicamente manejan bus, manejan red de comunicación bus. Pero bueno, gente, no voy a hablar más del tema para no hacer largo el video. Algo que quiero acotar es que estos sistemas, los vehículos, perdón, que traen sistemas de control automático para controlar la climatización, cuando se daña algún motor de esto o tiene algún error, el sistema de climatización se puede volver medio loco, como pasa en la Jeep Grand Cherokee, que por acá te voy a dejar un video de un motorcito eso dañado y lo que suele hacer la Jeep. Y también en Corolla, precisamente en este tipo de sistemas automáticos neuronal, si un motorcito de eso se daña o si se desconecta, el mando, ¿verdad? El HVAC, que a la final es el mando también, tiende a retrasarse a la hora de prender. Dura cierto tiempo sin prenderse, 5 o 10 minutos, y después reacciona, gente. Entonces, como suelen estos sistemas estar en la red CAN bus, crean cierta interferencia. Es más, en Jeep me ha tocado casos que hay algún módulo de la red CAN donde esté conectado el HVAC que esté dañado, vamos a decir el módulo de los asientos o de la memoria de asientos. Entonces afecta también al módulo HVAC, que se empieza a volver como loco. Pero bueno, gente, creo que he hablado bastante del tema. Espero les haya gustado y hayan entendido básicamente lo que es un motor actuador del sistema HVAC de climatización automotriz. Como siempre les digo, no olviden suscribirse y dejar su like para que sigan apoyando al canal. Yo soy Winston y esto es Piston Priest.